Cordial saludo, tutora Slay. Mi nombre es Nilson Clirrico Acosta, como se evidencia en mi cédula de ciudadanía. Soy del grupo 2761 de Pensamiento Lógico y Matemático y voy a realizar la explicación del ejercicio 1, literal A. En el literal A encontramos tres proposiciones, P, Q y R. La P nos dice que es el Pacto Colombia con las Juventudes es una estrategia del gobierno. La Q, que el Pacto Colombia con las Juventudes escucha a los jóvenes. Y la R, permite construir soluciones a los retos del país. Tenemos un lenguaje simbólico que dice P condicional de R condicional de Q. Entonces nos dirigimos al desarrollo de la actividad y nos pide que construyamos un lenguaje natural a partir de estas proposiciones. Teniendo en cuenta que las condicionales nos dicen que son sí y entonces, empezamos a construir nuestro lenguaje natural, el cual nos da de que si el Pacto Colombia con las Juventudes es una estrategia del gobierno, entonces permite construir soluciones a los retos del país. Ahí identificamos que tenemos la proposición P y la proposición R, y la siguiente parte del lenguaje natural sería: por lo tanto, el Pacto Colombia con las Juventudes escucha a los jóvenes, que sería la proposición Q. A partir del lenguaje natural y teniendo el lenguaje simbólico, nos dirigimos a hacer la tabla de verdad. En la tabla de verdad hay que tener en cuenta que tenemos unas condicionales y que son tres proposiciones. Entonces, al identificar que son tres proposiciones, utilizamos la fórmula 2 a la n, donde n es el número de proposiciones que tenemos. Al ser 3, sabemos que 2 a la 3 es 8, por lo tanto vamos a encontrar 8 filas en la tabla de verdad. La primera columna de la proposición P, vamos a encontrar que las primeras 4 son verdaderas, las segundas 4 son falsas. En la columna Q, las dos primeras son verdaderas, las dos siguientes falsas. Después verdadero y después falso. Y en la columna R vamos a encontrar que es verdadera, falsa, falsa y verdadera, falsa. Ya al hacer la condicional de PR, que es lo primero que debemos realizar ya que es lo que está en paréntesis, vamos a seleccionar entonces solamente la columna P y la columna R. Entonces, al saber que es una condicional, debemos tener en cuenta que solamente es falsa si venimos de un valor verdadero hacia un valor falso. Del resto, en todos los demás casos, será verdadera. Por lo tanto, hacemos la verificación de la columna P y la columna R y vemos que la primera fila es verdadera, pero en la columna fila nos encontramos con un valor ya falso. ¿Por qué? Porque la P es verdadera y la R es falsa. Entonces no cumple con la ley y por lo tanto es falsa. Después encontramos que es verdadera, después por el mismo motivo vemos que es falsa. Y las 4 siguientes, al tener todos los valores en P falsos, deducimos que es verdadera porque de cualquier otra manera y con cualquier otra posibilidad va a ser verdadera con la columna R. Después de esto ya nos dirigimos a hacer el final de nuestro lenguaje simbólico, el cual es P condicional de R, por lo tanto Q condicional de Q. Entonces, en ese momento debemos de notar algo muy importante, y es que para hacer esta parte de la fórmula debemos leerla de derecha a izquierda. O sea, primero leemos la columna de la P condicional R y después la columna de la Q, eliminando de nuestra mente la columna P y la columna R. De esta forma vemos que la primera fila es verdadera, la segunda es verdadera. ¿Por qué? Porque la columna P condicional de R tiene un valor falso y la columna Q un valor verdadero, y siguiendo con la condicional eso nos daría verdadero. Pero en la tercera vemos que es falsa. ¿Por qué? Porque la columna P condicional de R es verdadera y la columna Q falsa.
Por lo tanto, la ley aplica y es falsa. Así seguimos viendo que las otras tres son verdaderas y las últimas dos falsas. Al ver que el resultado final de nuestra tabla de verdad es verdadero y falso, nos damos cuenta que es una contingencia. Al ser totalmente verdadero nuestro resultado, sería una tautología, y al ser totalmente falso, sería una contradicción. Ya teniendo claro esto, nos dirigimos a hacer nuestro último paso, que es la tabla de verdad en el simulador, en el cual aquí se evidencia que ya está realizada y que es correcta, pero vamos a hacer la evidencia nosotros mismos. Entonces nos vamos a dirigir al simulador, vamos a digitar nuestro lenguaje simbólico y vamos a ver el resultado. Entonces digitamos nuestro lenguaje simbólico y nos vamos a ver el resultado, el cual es el mismo resultado que tenemos en nuestra tabla de verdad manual. Por lo tanto, nuestro ejercicio está correctamente. Y hasta aquí termina la explicación del ejercicio. Muchas gracias, tutora Slay, por su atención.